Pero déjame decirte que hace unos meses Alito fue a pedir la intervención de Estados Unidos, por favor, como lo hizo Acción Nacional. Así que si no estabas enterada... La intervención para combatir al narco. Es de la derecha. A partir de lo que vimos el fin de semana con esto que sucedió en Venezuela, algo que ha llamado mucho la atención han sido las reacciones, pero aquí en México, tanto de la gente, todos sacando el especialista geopolítico que llevamos dentro, pero también de la política mexicana. Hace una hora, yo creo, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, decía que este hecho sale a relucir el que la oposición apoyaría, vea bien, una intervención de Estados Unidos en México. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo lo están viviendo, Caro? Por supuesto que personalmente yo no apoyaría una intervención de ningún país extranjero en nuestro país. Lo que sí creo que es importante hacer es tener una buena cooperación para acabar con la delincuencia. Porque hay problemas que son transfronterizos, hay problemas que no solo son de México, que están vinculados al mundo, a muchos otros países. Y ahí tenemos que tener cooperación, primero. Y segundo, creo que esto nos deja muchas lecciones. Primero, el multilateralismo es muy importante, porque se creó el derecho internacional. Pues, sin duda, para poder buscar que no abusen los países poderosos y para que tener reglas de convivencia en el mundo. Y hoy, qué bueno que se esté valorando. El caso de Venezuela es un ejemplo. En el 2017, Maduro se salió de la OEA y hoy pidió la sesión. O sea, tú desprecias esas reglas porque quieres ser un autoritario y después dices, sí son necesarias. Me parece que hay que valorar. Hoy España, de manera conjunta, firma con México y otros países un rechazo a una violación del derecho internacional. Entonces, me parece que hay que valorar eso. Es la parte que yo rescataría de toda esta historia. ¿Y quién hace que se cumpla? Bueno, pues justamente esos organismos internacionales, ¿no? Que no han sido, a partir de lo que sucedió en Venezuela, más que un club de debate. ¿Por qué? Porque se han instalado muchos países autoritarios. Ese es el tema. Los países autoritarios que no son democráticos no quieren respetar las reglas, ni de su país y mucho menos las de fuera de su país. Eso es lo que nos preocupa a los mexicanos, porque en México se está siguiendo el manual del autoritarismo. Oye, entonces, y tú como secretaria general del PRI, tu partido... Entonces, ¿también rechaza una intervención de Estados Unidos en México? Pues una intervención militar, por supuesto que hay que rechazarla. Somos un partido nacionalista. Hayamos visto en los últimos meses a Alito, pues casi creo viviendo en Estados Unidos, presentando denuncias, demandas, y bueno, ya está comiendo sus burritos y pues posteándolo en redes sociales, a pesar de que el PRI, el presidente del PRI, recurra tanto a Estados Unidos. Mira, yo creo que eso hay que tomar una lectura correcta. Alito ha buscado instancias internacionales porque justamente hoy está cooptada la justicia en México. El Poder Judicial está cooptado. Y para eso están los órganos internacionales, para que cuando haya una violación a los derechos humanos, cuando haya violaciones a las reglas democráticas, acudas a esos órganos. Por eso ha estado acudiendo y eso hacen los países que en su país no encuentran esas respuestas. ¿Yanay? Bueno, a mí me da gusto escuchar que Caro diga que ella personalmente está a favor de la no intervención. Intervención militar, aunque hay muchas maneras de intervención por parte de los países que conforman las redes. Sin embargo, lastimosamente no es así por la misma dirigencia quien encabeza el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? No solamente va a pedir apoyo a Estados Unidos en cuestiones de México. O sea, recordemos que la solicitud de Alito Moreno fue en cuestiones de denunciar a Maduro por violación por narcotráfico. Y justamente hoy, en las últimas declaraciones, en la última presentación de esta demanda, pues se exime de que Maduro sea el líder del Cártel de los Soles, cosa que no existe y cosa que nos vemos que en definitiva no les interesa a un país que invade otro país en sentido común la democracia, el respeto a la determinación de los pueblos, y en Estados Unidos lo vemos de manera reiterativa en las invasiones que se han hecho a lo largo de la historia. Ninguna invasión militar justifica de ninguna manera la posibilidad de acceder a mejores condiciones. Sin embargo, vemos que la derecha mexicana en nuestro país, principalmente los aliados del PRI o los que fueron hasta su momento aliados, porque ahora ya se están divorciando, vemos que sí lo hicieron reiteradamente y fueron a la OEA, Acción Nacional, el PRI, en distintas circunstancias. Entonces sí creo que la derecha mexicana está muy perdida, al igual que está la derecha en el mundo, ¿no? También vemos cómo Trump sale a decir que pues no va a acompañar
a la derecha venezolana porque pues no la quieren en su país. Entonces, un poco juegan como en esta dinámica, yo les llamaría pues tratar de ser limoneros del imperio, ¿no? Y eso los deja muy mal parados. Aunque yo también creo que tiene mucho que ver con la voluntad de los gobiernos, que no debería de sostenerse en la voluntad de los gobiernos, pero sí vemos, por ejemplo, que se deben de respetar la libre determinación de los pueblos y debe de ser una cosa primordial dentro de estas afirmaciones. Y muchas veces en la derecha eso no se contempla. Y eso yo creo que lo debemos de tener muy claro, porque justamente lo que buscan es la invasión a diestra y siniestra y no una colaboración regional como lo ha venido presentando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ella ha tenido una relación excelente con Estados Unidos porque ha tenido la importancia de la coordinación y no de la subordinación como fue en otros momentos en la vida pública de nuestro país. Que hoy decía la presidenta que habría que estar preocupados si no hubiera diálogo, pero que ante estas amenazas o dichos de Trump se ha intensificado el diálogo. ¿Qué opinas, Carla? Bueno, yo estoy de acuerdo que hay un falso debate. O sea, yo estoy en contra de la dictadura. Yo creo que si México como país se hubiese manifestado cuando Maduro se robó la elección visiblemente ante el mundo en el 2024, hoy tendría mayor autoridad para fijar su postura. Por eso no es creíble, porque simplemente lo hace si hay un componente ideológico. Sí, yo creo que la autodeterminación de los pueblos es un principio que nosotros como priistas lo hemos practicado y lo hemos sostenido y defendido. Pero quiero decirte una cosa, no le dejaron esa autodeterminación al pueblo de Venezuela, cuando el 90% de las primarias le dio el triunfo a María Corina Machado. Entonces, me parece que México no dijo, y muchos otros países no dijeron, oye, estás robándote la elección, presenta las actas. No, lo que hizo Maduro fue salirse de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que es nuestro órgano regional, ¿no? Entonces, me parece que, y tampoco, o sea, eso de que derecha, izquierda, esta polarización es la que ha llevado a esto, a que esos órganos internacionales, esos organismos no puedan lidiar con esto por la polarización y la división que hay. Yo creo que esta parte de derecha, izquierda, la presidenta debería hablarle a todos los mexicanos. Nos representa a todos, cualquier ideología política. O sea, en este momento de la vida ustedes se consolidan un poco más hacia la derecha, ¿no? Yo soy centro-izquierda. Ellos lo hacen muy práctico y dicen, no, pues la historia del PRI te la puede demostrar toda la vida. Por eso los somos, estatutos nos modificaron, ¿no? Sí, nosotros somos centro-izquierda, pero a ver. Pero salieron con el PAN. Bueno, entonces cuando conviene. Nos aliamos con el PAN porque somos una oposición que tiene que luchar contra el monstruo, contra un sistema que se ha apropiado de los órganos electorales, del dinero público, incluso usa dinero del narcotráfico, dinero de la delincuencia para ir a las elecciones. Estoy hablando de ustedes, de Morena. Acción Nacional. Nos tuvimos que... No. Me van a sacar a García Luna cuando se les acaban los argumentos, sacan a García Luna, ya está en la cárcel. López Obrador no le hizo nada, ya está en la cárcel, ya es otro tema. Lo que mencionó Caro explícitamente y textualmente fue teníamos que unirnos contra el monstruo en el... Sí, teníamos que unirnos porque no podíamos luchar solos contra alguien que coopta todos los recursos, que coloniza los órganos electorales. Teníamos que unirnos para luchar contra ellos y tener una oposición fuerte que nos robaron con la sobrerepresentación. Es decir, el PRI no se identifica como derecha. No, por supuesto que no. Yanei, querías mencionar. No, es que me sorprende porque de verdad que se da una serie de maromas para tratar de convencer de que no son a la derecha, pero la realidad es que sí. Ustedes eran PRD y salieron con el PAN. En su acción. No, la verdad es que hubo una serie de militantes, Caro, te voy a decir una cosa, hubo una serie de militantes que se deshicieron del PRD, yo no milité nunca en el PRD, milité en Morena, pero que se salieron del PRD y que hoy el PRD está en el basurero de la historia por justo no definir su claridad política. Pero en realidad así pasó. Pero es que hay que decir las cosas muy puntuales, como hay que decir también que me parece muy interesante cómo viene a dar maromas, porque si estamos a favor de la libre determinación de los pueblos, sin embargo la dirigencia priista va a hacer acusaciones contra un presidente de otro país, en este caso Venezuela, para querer caer en la gracia del presidente de Estados Unidos, para ver si lo voltean a ver en algún momento y reconocerlo como un líder de la oposición
posición en el país por si se le ocurre invadir Estados Unidos, lo voltean a ver. Lastimosamente le va a pasar como lo que le pasó a la que ganó el Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, porque le dijo, pues no te quieren, o sea, nosotros vamos a llegar a tu país, y no solo vamos a llegar a tu país, no, lo fue en Venezuela y quedó así como van a quedar ustedes. Ella no fue, el tema es fue que el mundo. llega a Venezuela, y ahora Trump dice, nosotros, como coincido completamente, nosotros vamos a controlar entre 50 y 30 millones de barriles y el dinero lo vamos a gastar nosotros, yo lo voy a administrar. Eso es lo que está buscando la derecha en México y no puede claro lavarse las no. manos. Pero tú no eres de derecha, Caro, No, pues no por supuesto digas que no. pero Pues si tú no eres de derecha, no te preocupes. Tú me estás clasificando diciendo ahí. que eres de centro izquierda. Entonces, yo creo que si Bueno, hay que tener aquí no invitaron a la definiciones derecha. muy claras, hay que tener definiciones. Vino ayer. Pero eso busca, Caro, la derecha eso busca, el intervencionismo militar. Bueno, hay que recalcar, la derecha. ayer Luisa Gutiérrez, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, que viene cada lunes, y también dijo estar Nada en más contra déjame de darle la intervención. noticia a Caro, porque creo que anda despistada. Tu dirigente nacional, el presidente del PRI, él sí es de derecha, Caro. O sea, podrías decir tú que te identificas un poco más hacia la izquierda, en donde buscan la libre determinación de los pueblos, pero déjame decirte que hace unos meses Alito fue a pedir la intervención de Pero Estados eso, Unidos, por favor, como eso. lo hizo Acción Nacional. Así que si no estabas enterada... La el intervención dirigente para combatir al es- narco. Es de la derecha. ¿Quieres responder algo rápido antes de pasar? No, simplemente que no hay que confundir. O sea, cuando se busca la intervención es para la colaboración, porque al final del día la región está afectada por la delincuencia organizada. La región, incluso ahora con Venezuela, México está en una situación muy vulnerable, porque es muy mencionado en la investigación. Estamos en una situación difícil. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con que se apropien del petróleo de ningún país, y menos del nuestro. Bueno, Yo creo que es injustificable ir en contra de los principios, de la agenda, de la ideología que tiene uno por decir que tienen que pelear contra un monstruo, que es justamente lo que vimos con el PRI y con el PAN, dos ideologías opuestas, los eternos enemigos que se unen para pelear con un monstruo. Eso fue lo que terminó de socavar la tumba del PRI y del PAN. Por eso las personas ya no le tienen confianza a los partidos políticos, a las ideologías que dicen pregonar, porque cuando vienen épocas oportunistas como las elecciones, entonces renuncian a esos principios y a esa agenda y deciden hacer alianzas electorales que van en contra de lo que han peleado durante muchísimo tiempo. Entonces, los únicos que tuvieron tuvimos los pantalones de decir solos, sin coaliciones y sin alianzas en las elecciones Pati, ustedes pasadas, se aliaron con fuimos el PAN Movimiento también. Ciudadano. Y también quiero déjame decir nada más una hacer un cosa. paréntesis, porque esto es Sí, relevante. o sea, MC sí se ha aliado con Se el alió PAN. con el Claro, PAN. pero es muy difícil, es diferente reafirmar unos principios, que eso fue lo que hizo después de 2018 Movimiento Ciudadano, con su carta de identidad, con su plataforma política, y por eso a partir de ese momento decidimos ir solos en las elecciones siguientes. Pero el Para creador de la reafirmarnos. ideología de Movimiento Ciudadano siempre ha sido Dante Delgado. Pero ¿no? tenemos una carta de principios que ha ido progresando con el tiempo y nosotros sí aprendimos de los errores. Injustificable decir que por pelear contra Morena necesitaba México que se unieran los eternos enemigos del país que fueron el No, PRI y a el PAN, ver. y se tienen que hacer responsables de eso. Y solamente me queda decir una cosa. En el caso de Morena, me parece muy contradictorio que estén hablando ellos de principios de izquierda y que nombren a la derecha, cuando todo lo que han hecho desde el gobierno pareciera ser más de un gobierno de derechas que de izquierda. Hablo de la militarización, hablo de la prisión preventiva oficiosa, El hablo del aumento al salario prohibicionismo, mínimo, hablo las también vacaciones de la dignas, reducción del Estado, el avance que en fueron el propuestas también de progresismo Movimiento derechos, Ciudadano. claro, con su Una vez, porque luego no se escucha. Regresamos. Muchas cosas contradictorias. El militarismo es puro de la derecha, el prohibicionismo también lo es, el punitivismo también lo es. Totalmente. Y son acciones que hemos visto activas en el gobierno de Morena. Entonces sí, pues si tienen algunas propuestas de izquierda, son absolutamente, totalmente contradictorios, porque significa que no toda su agenda es de izquierda. Dianey. Yo no coincido. Para empezar, el militarismo tiene que ver con el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos, como pasó en Jalisco y la represión que hubo contra los jóvenes que se manifestaron, o como pasa de manera reiterativa en el uso político de la política banal en Nuevo León. Poner a los Y militares mí me en labores de parece seguridad que, sin pública, como embargo, lo hace la Guardia a mí Nacional. me parece, sin embargo, que la política izquierda tiene que ver con el avance de las personas que menos tienen en los derechos. Por ejemplo, el aumento al salario mínimo, que hay que recordarle a la gente que este enero ya el aumento al salario mínimo es gracias a que se ha llevado una serie de reuniones con los grupos empresariales, los trabajadores, los sindicatos y el gobierno, porque pues no se podría ver toda esta coordinación si no hubiera quien lo encabezara. Y la verdad es que, regresando y retomando un poco de lo que se hablaba en la mesa, se ha hablado mucho de la intervención militar
por parte de países extranjeros cuando se tiene que revisar el tema de los cárteles. A mí me parece muy interesante cómo es que hoy en el Reforma vemos una portada en donde casi quieren señalar a Andrés Manuel López Obrador y llevar la narrativa a de que conjuntamente van tomando decisiones en la vida pública de ambos países. Y en estas acusaciones que se hacen por parte del gobierno de Estados Unidos encontramos dos datos muy importantes. Fechas que tendrían que hacer remembranza a todos los mexicanos y las mexicanas, y es del 2006 al 2008, en donde pasaba la droga de Venezuela a Colombia a nuestro país para que posteriormente pudiera llegar a Estados Unidos. En estos sexenios, pues quien gobernaba eran justamente los aliados de que cuando son muy amables y amorosos, pues se dan de besos, y cuando no vienen a enterrarle las puñaladas y decir yo nunca he estado en la derecha en nuestro país, ¿no? Entonces creo que debemos de ser muy conscientes de nuestras ideologías políticas, y en ese sentido en Morena, por eso señalamos cuando no debe de haber una intervención por parte de ningún país. Cada país se rige por sus propias costumbres, por sus propias decisiones, y en ese mismo tenor ningún país es juez sobre otro. Y eso es lo que nosotros buscamos y ha empujado la presidenta de la República. Claro. Bueno, sí me parece que hay una gran contradicción en la agenda de Morena. Me parece que, y por otro lado, MC salió con el PAN, eso hay que recordarlo. Y yo creo que no tiene nada de malo que las oposiciones se unan. Mucha gente de la sociedad civil quiere que las oposiciones estén juntas para que tengamos más fuerza. Incluso hemos votado de manera conjunta muchas cosas. Yo creo que si hubiésemos ido juntos en la elección del 2024, hoy tendríamos un posicionamiento mayor en la Cámara y podríamos detener toda esta destrucción institucional que es la agenda justamente de Venezuela. Destruir el Poder Judicial y apoderarse de él. Destruir a los órganos electorales y apoderarse de ellos. Militarizar. Toda esa agenda que estamos viendo en Venezuela es el manual que están siguiendo en México. Por eso es preocupante lo que estamos viviendo. Y efectivamente, hemos tenido problemas de delincuencia y inseguridad desde hace muchos años, pero ha incrementado enormemente con el gobierno de Morena. La violencia, la inseguridad y la corrupción. E incluso los recursos públicos se han usado para ello, para sus campañas, y los recursos que se han robado, como los del huachicol fiscal, es el robo del siglo. Están ahí en lo que han usado ellos para ganar las elecciones. Vamos con una conclusión, por favor, breve, Pati. Bueno, entiendo lo que me parece una ridiculez es que cuando se presentan como una alianza electoral, no respetan esas alianzas a la hora de entrar ya a las legislaturas, claro que sí, al gobierno. Ahorita se han separado locamente. No, el hemos PRI votado y el PAN, conjuntamente. se deslindan Hemos unos de votado otros. conjuntamente. En algunas Muchas cosas votan cosas y a otras favor, no. en algunas Claro. cosas votan en contra. Y entonces la alianza por la que votaron los ciudadanos y las ciudadanas, que por cierto he de recordar que el PRI votó a favor en el 88% de las iniciativas constitucionales de la legislatura pasada con Morena. Entonces se presentan de una forma en las elecciones, pero a la hora de votar en el Congreso votan Los de que manera más han votado distinta. con Morena se me sé. Y por son eso los que más han votado con Morena. Nosotros, no, eso no lo dicen los Es datos. cierto. Y lo puedo subir a mis redes sociales. En la legislatura Yo también lo pasada, puedo subir. fue contundente que el PRI fue el partido que más votó con Morena, sobre todo en las importantes que fueron en las constitucionales. Hablemos de Y por eso queremos deshacer ese Las reformas imaginario constitucionales de destructivas que son de las esta legislatura. alianzas pueden ir en contra de las grandes fortalezas. Lo Muy que bien. necesita la gente y la ciudadanía es una alternativa nueva que se construya con principios propios, Aunque que tenga no una gane. agenda de identidad clara y que Muy bien. sepamos cómo va a votar ese partido político en el Congreso de la ciudad y cómo va a gobernar. Diana, y breve, por favor. Todo eso que escribe nuestra querida diputada Pati está en Morena. Por eso es que la gente sigue confiando en la presidenta. Tiene el 72% de la aprobación en las Ya últimas no. mediciones. Sí, ya no. Sí, hoy salió en el Heraldo, no lo digo yo, revisen las encuestas. Hay que estar estudiados para venir a los debates. Bueno. Y no seguir con las narrativas del 2006 en donde dicen México se va a convertir en un Venezuela. Por favor, quienes se repartían los órganos electorales, como lo hicieron en Chihuahua, en Coahuila y en otras partes del país, era el PRI local. Pues justamente cercanos, muy cercanos tuyos, con Marco Cortés, ahí andaban repartiéndose las magistraturas. Entonces que no vengan a confundir a la gente. Morena Ok. es quien está hoy al frente de este país. Hoy se las reparten Y los quien gobernadores ha de Morena. dado- Y quien ha dado resultados en la política Muy laboral, bien. en la política de derechos. Por eso nosotros seguimos con el pueblo de México y nosotros no nos vamos a alejar nunca de ellos. Caro, breve, por favor. Bueno, realmente el tema laboral lo hemos votado a favor también, pero están beneficiando a 300,000 personas. ¿Sabes cuántas han perdido? ¿Sabes que más de 40,000 empresas, pymes, se han dado de baja? Porque no aguantan ya la presión fiscal, porque ya no aguantan todo lo que les está imponiendo Morena. Eso Claro, es lo que pero está el PRI no pasando, subiría el porque no salario les mínimo. importan las clases medias. No No subiría les el salario importa. mínimo para el PRI. No, Claro que ¿sabes nos por qué importa. subió? Es más, creció en 30 Permíteme, millones déjame de hablar. la clase media. No te dejé hablar, A ver. y Sí, todo. sí, sí, sí. Mira, desindexamos Solo el salario estoy mínimo, informando. nosotros.
Antes, en el último año de Peña Nieto, por eso pudo subir. Subió un E peso incluso en el subió, último año. subió 13%. Un peso en el Escúchame, último año. Adelante, se porque pudo se nos va el tiempo. desindexar. Hasta cuando se pudo desindexar es cuando subió el salario mínimo. Desindexar peso. significa 2021, separarlo 2018. de que multas con salario mínimo, todo con salario mínimo. Por eso pudieron hacerlo, por esa reforma que nosotros hicimos. Claro, Por eso se subido. pudo. Bueno, con esto concluimos. Les agradezco que hayan estado Muchas aquí.